La vuelta al cole ha tenido respuesta por parte de la Organización Mundial de la Salud, que se ha mostrado tajante al afirmar que no se puede abrir las sociedades sin abrir primero las escuelas. Añade que este ha sido el mayor trastorno en la historia de la educación en el mundo. Afirma que las escuelas no cuentan como un factor principal en la transmisión del coronavirus y aunque hay publicaciones que refuerzan la evidencia de que los niños sí juegan un papel importante en la transmisión, este está vinculado a reuniones sociales, por lo que la OMS destaca, eso sí, que la vuelta a los centros escolares debe ser aplicando las mismas medidas de higiene y distancia social que ya todos sabemos. Bueno, esto es lo que dice la OMS. También hemos visto ese acuerdo alcanzado entre Estado y comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco. Y queremos saber también la opinión del presidente de la Asociación Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, que se encuentra esta mañana con nosotros. Señor Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Bueno, una pregunta clara. ¿Educación presencial sí y sin dilaciones? Sí, los colegios son servicios esenciales, igual que los hospitales, igual que los centros de atención primaria, y por tanto la educación debe ser presencial, con todos los sistemas de seguridad que puedan haber, pero la educación tiene que ser presencial. Los niños, los adolescentes tienen que estar en los centros escolares y en los institutos. Claro, pero está el temor de las familias, doctor Ortigosa, el miedo al contagio de sus hijos. ¿Confía que los protocolos de los que se han hablado, de esos 29 puntos que ayer conocíamos, de ese acuerdo alcanzado entre Estado y comunidades autónomas, cuenta con las garantías de seguridad que se requieren? ¿Profesor, va a mantener la confianza de las familias? Dentro de lo que puede ser, en unas medidas excepcionales como una pandemia excepcional, todo lo que sea hacer las medidas lo más seguras posible, hay que hacerlo. Y siempre puede haber fallos que habrá que corregir. Pero estos protocolos, que hay muchos que dicen que se empezaron a discutir ayer, no, estos protocolos están desde junio, ya el Ministerio elaboró unos protocolos, cada comunidad autónoma elaboró el suyo. Aquí en Canarias desde junio hay un protocolo consensuado y ayer pues se retocó y yo creo que ayer se consiguió algo importante. El Ministerio de Educación, con todas las comunidades autónomas, excepto alguna que se abstuvo, han aprobado ese protocolo. Bueno, lo que pasa es que en Canarias estamos viviendo un número de contagios, un impacto de la enfermedad que no tuvimos durante el estado de alarma. Sería conveniente también que con todas estas medidas que ha puesto el Gobierno ahora mismo con nuevas restricciones, bajemos esos índices de contagios, sobre todo para tener más garantías a la hora del inicio del curso. Es que yo creo que esta pregunta es la más importante de toda la entrevista. O sea, vaya. Claro, es que yo creo que sí, o sea, que los colegios van a empezar dentro de 15 días, los protocolos están ahí, van a haber niños que van a enfermar en los colegios, van a haber algún aula que hay que cerrar, todo eso lo sabemos. Pero lo más importante es que si estuviésemos hablando de esto hace un mes y medio, en el que prácticamente no había transmisión en Canarias, no estaríamos con este miedo. Claro. Pero una vez que el día 21 de junio se abrieron las calles, hay mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, que no tienen conciencia de la importancia de mantener las medidas de seguridad. Los jóvenes no tienen sensación de enfermedad, se creen que son inmortales y entonces se están saltando todas las normas, no usan mascarillas, están utilizando reuniones, hacen botellones. Afortunadamente, aquí en Canarias ya el Gobierno ha tomado medidas, ha cerrado todos los clubes nocturnos, han dejado las reuniones a 10, etcétera, etcétera. Con lo cual, por favor, jóvenes y padres que nos estén oyendo, tomen conciencia del asunto. De nada vale hacer unos protocolos lo más seguros posibles para que los niños vayan al colegio, claro, si ustedes en la calle siguen haciendo que la transmisión continúe. O sea, yo creo que esto es un factor fundamental para que no haya contagios en los colegios. Los contagios están fuera. Y si están fuera, el colegio está dentro de la sociedad, con lo cual los colegios también pueden contagiarse, pero afortunadamente, ya digo, los protocolos van a ser bastante estrictos y ante la primera detección de casos de niños o de profesores que hayan infectado, pues se van a ir tomando medidas que están perfectamente protocolizadas. Claro, va a ser un protocolo dinámico, doctor Ortigosa, en función de también cómo vayan avanzando la situación, ver cómo evoluciona el virus y los contagios que se pueden dar en determinados centros, pues determinadas cosas se tendrán que cambiar, ¿no? Por supuesto. Y no hay que lamentarse por ello, me imagino. No, al revés. Los protocolos se dice que son documentos vivos. No es un documento que se escribe. De hecho, el documento del Ministerio de Sanidad, que yo ayer lo estuve revisando, es la 5ª versión desde que se hizo. Es decir, está en continua revisión. Y a medida que tengamos más evidencias científicas y epidemiológicas, los protocolos podrán cambiar. Pero que los padres, que los educadores, que el personal de los centros tengan la tranquilidad de que se están haciendo las cosas lo mejor posible. Otra cosa es las reivindicaciones muy lógicas de los profesores de que hay que aumentar el número de profesores, bajar la ratio para disminuir los grupos dentro de las aulas. Todo eso va paralelo. Pero lo que es las medidas de seguridad de salud pública están puestas
y habrá que cumplirlas. ¿Y cree en la efectividad de esos grupos burbujas, que son a lo mejor vitales para seguir la trazabilidad en el caso de contagio, por ejemplo? Es que esos grupos burbujas o grupos de alumnos estables que llamamos, no es un invento canario, es un invento que se ha hecho ya en Dinamarca, en otros países, y funciona muy bien. Y de hecho, en estos 2 días anteriores hemos visto un trabajo hecho aquí en España, un trabajo muy potente que se ha mandado la OMS, de haber hecho más de 1.900 niños en campamentos con grupos burbujas, y se ve como los niños no son tan contagiadores como se decía. De hecho, el famoso R0, es decir, el número de reproducción de enfermos a partir de un caso de índice, en niños es muy pequeñito. El caso para el coronavirus está en un 2 a un 3, es decir, que cada enfermo puede contagiar a 2 o 3, mientras que los niños contagian a un 0 punto y pico, es decir, no son tan contagiadores, con lo cual vamos a quitar esa figura del niño súper contagiador. Claro, y de hecho estamos viendo que de hecho en convertirse en contagiadores lo hacen ya en un ámbito más social, no en el ámbito quizás en contacto con otros niños, como sucede en los campamentos de verano, donde hemos visto que prácticamente no se han detectado muchos casos. Efectivamente, ¿no? Los niños se van a contagiar probablemente en la calle, por eso volvimos a la pregunta inicial o al eje del tema. Hay que frenar la transmisión. Ayer hubo 300 y pico casos, más que desde el comienzo de la pandemia, con lo cual hay que, por favor, tomar medidas primero de responsabilidad individual y colectiva. Mayores y adultos, jóvenes y pequeños tomen conciencia de la importancia, y que las autoridades sanitarias pongan todas las medidas coercitivas. Ya se han puesto todas las fuerzas de seguridad en marcha para, si tener que multar, se multe. Pero es que es una pena tener que tener un policía detrás de cada persona, para que se pongan una mascarilla o tomen una distancia de 1,5 metros con respecto a las personas. ¿Y es partidario de que se cierre un centro completo en cuanto se diera un caso, solo aislar quizás a esas personas, a esos niños y a esos profesores que han formado parte de ese grupo burbuja, o como manda el protocolo, que solo se cierre un centro si la transmisión ya es descontrolada? Sí, el protocolo está muy claro. El protocolo dice que lo que es un brote generalizado, un brote por aula, cuando hay un caso aislado ya se sabe lo que se va a hacer, y si ya son varios brotes dentro del propio centro y hubiese que tomar las medidas de cerrar ese centro, habría que hacerlo, pero cerrar un centro no es tan fácil, eso hay que hacerlo de acuerdo con Salud Pública y con la Consejería de Educación, con lo cual el mensaje que tenemos que transmitir, creo yo, a mí personalmente me gustaría transmitir esta mañana aquí a los padres y docentes que nos están oyendo, es que este regreso a las aulas, primero, es fundamental, hay que hacerlo allí, directamente, presencialmente, hay que tomar todas las medidas, mascarillas, distancias, lavado de manos, higiene del colegio, entrada escalonada, etcétera, etcétera. Eso está todo protocolizado. Bueno, y recordar a los padres lo que ya hemos dicho, que los niños no son tan contagiadores, y los niños, afortunadamente, cuando enfermen, que van a enfermar algunos en los colegios y fuera, la enfermedad de los niños es muy leve, bastante leve, con lo cual no vamos a tener los problemas que los padres que nos estén oyendo recuerden la gripe del año pasado. En enero y en febrero habían aulas en las que estaba la mitad de los niños en el colegio. ¿Y dónde estaba el resto de los niños? Con fiebre de 39 grados en sus casas. Eso pasa todos los años, y nos hemos acostumbrado a convivir con la gripe desde hace años. Ahora tenemos una nueva enfermedad que nos está dando una serie de sustos, pero ya digo, si se hacen las cosas bien, probablemente los niños no van a enfermar muy gravemente, no van a contagiar tanto como se está diciendo, y vamos a intentar tener un curso lo mejor posible. Bueno, y decimos que es un protocolo dinámico. De hecho, en estas últimas conversaciones hemos visto cómo se ha rebajado incluso la edad a la hora del uso de la mascarilla, porque en principio estaba establecida a partir de los 12 años. Hemos visto que al final se ha llegado a un consenso que sea desde los 6 años. ¿Es recomendable que sea esa edad? Por supuesto. Y fíjense que si vamos a Europa hay países incluso que no recomiendan mascarillas, hay otros países que la recomiendan a partir de los 10, aquí se recomienda a partir de los 6. Fíjense que esto es muy dinámico, pero a mí me encanta ver a muchos niños en la consulta o en la calle de 4 años con la mascarilla perfectamente puesta, con lo cual... Claro, si la pueden tolerar a esa edad, pues perfectamente que se la pongan. Ahí ¿no? está. Entonces, claro, la recomendación es por lo menos a partir de los 6 años, y si de 3 a 6 años hay niños que la toleran y la llevan bien, magnífico, es una forma de enseñanza que además es otra parte importante de los colegios. Los colegios no solamente deben aportar currículum y enseñar matemáticas y ciencias y demás, sino que deben aportar educación para la salud. Y ahora tenemos una oportunidad excelente para hacer
educación para la salud, estilos saludables de vida, por qué tenemos que protegernos frente a las enfermedades, por qué tenemos que comer bien, por qué tenemos que vacunarnos. Estos son buenos momentos para que los niños vayan adquiriendo este tipo de enseñanzas. Por eso también esa eterna demanda de contar con un enfermero o enfermera en unas instalaciones escolares. En este caso se plantea la figura de un coordinador COVID. No sé qué perfil debe cumplir esa persona que va a formar parte de esa, o va a tener esa responsabilidad tan grande dentro de un centro educativo, doctor. En este momento, en el protocolo de la Consejería se establece que tiene que haber un coordinador COVID personal del centro, que es un profesor, y que debe estar en contacto pues con salud pública y con la propia Consejería de Educación. Otra cosa es la enfermería escolar. Claro. Eso es un tema que está ahí latente, ojalá y tuviésemos enfermeras suficientes para tener ahora en todos los colegios una enfermera. Eso es imposible en este momento. Las enfermeras donde deben estar en este momento es en sus puestos de trabajo, en los centros de salud, en los hospitales, y aquí quiero romper una lanza a favor de todos los profesionales sanitarios que se han batido el cobre en estos meses, sí, que están asustados y quemados porque están viendo lo que hay y lo que se le viene de nuevo. Y porque el impacto ha llegado antes de lo previsto. Sí, lo de la segunda oleada se sabía, yo no sé por qué el Ministerio se ha negado hasta hace poquito, nosotros sabemos ya de hace un mes que estábamos entrando en la segunda oleada, ya estamos entrando en ella de pleno, con lo cual ya los hospitales están empezando a llenarse de enfermos, ya las UBI están empezando a tener enfermos, afortunadamente las enseñanzas recogidas entre marzo y mayo va a hacer que los centros estén mejor, pero aún así hay que dotar a los centros de atención primaria de mayor personal, de enfermería y de médicos. Bueno, pues tranquilidad, como nos ha transmitido el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, ante el inicio de este curso escolar, que sea con carácter presencial y eso sí, que sea ya cuanto antes. Luis Ortigosa, como siempre, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por llamarme. Saludos.